Bueno, Wilfrido, contanos por favor, ustedes seguramente tuvieron ya acceso a esta nueva versión del proyecto de ley de tren de cercanías y ya habrán visto algunas lagunas, algunas objeciones a este documento. ¿Podrías comentarnos por favor cuáles son las Sí, principales preocupaciones que tienen ustedes los frentistas? sí, cómo no. Para ser breve y concreto, porque yo sé que el tiempo en televisión vale oro, ¿verdad? Nosotros, en realidad, como coordinadora de comisiones vecinales, lo que originalmente teníamos como función y responsabilidad era nada más que asegurar en todo proyecto del tren de cercanías un correcto manejo de la liberación de franja de dominio. Pero en cuanto a este proyecto de ley en particular, que como vos bien lo mencionás, no es el primero, este proyecto de ley es totalmente inconstitucional y lesivo a los intereses nacionales, de manera que sobrepasa de lejos el interés específico nada más que de los frentistas de la vía del tren. En primer lugar, este proyecto ya es la tercera vez que se quiere atropellar, por así decirlo, en el Senado, ¿verdad? Hubo dos intentos el año pasado, el último en la última sesión de diciembre, cuando sin tener ningún dictamen de ninguna comisión se pretendió atropellar en el plenario del Senado, pero felizmente no marchó por una estrecha mayoría, o sea que nos salvamos en esa oportunidad. En esta oportunidad, que es la tercera oportunidad que se pretende aprobar este proyecto, tenemos un serio agravante, ¿verdad? Y es que existe un dictamen por mayoría de todas las comisiones a las cuales o de la mayoría de las comisiones a las cuales le fue girado el caso, y encima está avalado por una doctora Laura Rolón de la Presidencia de la República, por la misma ministra de Obras Públicas, ingeniera Claudia Centurión, y por el mismo presidente de FEPASA, doctor Facundo Salinas. Yo participé el martes pasado como invitado a una reunión conjunta con todas estas autoridades y los integrantes de las comisiones respectivas, ¿verdad? Y me causó una preocupación muy grande, ¿verdad? Que estas personas, altas autoridades, avalen sin faltando a la verdad. Voy a reiterar eso, faltando a la verdad y no diciendo en realidad lo que realmente establece este proyecto de ley. Pretenden avalar este proyecto de ley con la fábula mal contada de que es un acuerdo marco que no dispone y que no obliga a nada, lo cual nada más alejado de la verdad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya existe, no lo decimos nosotros, un dictamen del entonces Ministerio de Hacienda con respecto a este proyecto de ley en particular, en el cual si bien establece que el proyecto en sí, la idea de implementar el tren de cercanía será de beneficio económico y social, tiene más de 20 cuestionamientos específicos, incluyendo el de su abierta inconstitucionalidad. Y ese dictamen de Hacienda, hoy en día, que es vinculante por ley, está siendo ignorado por estas comisiones y por estas altas autoridades a las cuales me he referido del Poder Ejecutivo, y las vuelvo a nombrar para que se defiendan, puesto que tienen todo el derecho. Una, la doctora Laura Rolón, representante de la Presidencia de la República. Dos, la señora ministra, ingeniera Claudia Centurión, de Obras Públicas. Y tres, el presidente de FEPASA, doctor Facundo Salinas. Los mismos. Y tenemos inclusive nosotros la versión grabada en nuestro poder que podemos compartir con cualquiera y es de alcance público porque está en YouTube inclusive, avalaron literalmente este proyecto de ley sin decir una sola palabra, sin fundamentar una sola palabra Wilfrido, acerca de sobre el su punto, constitucionalidad o no. Sí. una pregunta sobre el punto. Sí. Mencionás que es inconstitucional. Específicamente, ¿por qué motivo? ¿Cuál es el punto que va en contraversión a lo que dice nuestra Constitución? Específicamente la respuesta está dada no por mi persona ni por la coordinadora de comisiones generales, sino por lo que dice el dictamen vinculante del Ministerio de Hacienda, porque no existe licitación. Acá hay que distinguir dos cosas, ¿verdad?
Este proyecto de ley, este malhadado proyecto de ley, muy lesivo a los intereses nacionales, tiene las siguientes peculiaridades. Uno, ya autoriza al Poder Ejecutivo por ley de la República, o pretende hacer ello a esta altura, ¿verdad? A instrumentar un acuerdo de implementación ya de la ejecución de la obra del tren con el ente público coreano denominado KIND, sin hacer reserva alguna de licitación, como establece la Constitución, establece la Ley de Suministro y Explotaciones Públicas y también otras leyes de igual importancia, como es la Ley de Concesiones. Es más, en el caso de la Ley de Concesiones, y que supuestamente, según el senador don Natalicio Chase, que actuó como uno de los voceros principales en la reunión conjunta a la cual yo asistí, el expresidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, él manifestó que existían tres alternativas para estructurar legalmente este proyecto. Uno, la ley de alianza de público-privado. Este proyecto no es ni de lejos una alianza público-privada. Dos, manifestó don Natalicio Chase que existía otra posibilidad, que era la ley de concesiones. Tampoco se escogió esa opción según el mismo senador. Se escogió la tercera opción, siempre de acuerdo a lo literalmente expresado por el senador don Natalicio Chase. Se estructuró bajo la ley de concesiones. Y la ley de concesiones, al contrario de lo que establece la ley de contrataciones públicas, no establece ninguna excepción al procedimiento licitatorio en su artículo 5. La ley de concesiones es tajante y es radical en ese sentido y hace muy bien porque protege los intereses nacionales. Entonces, si según el senador Chase, este proyecto de ley se estructuró bajo la ley de concesiones, ¿cómo es posible decir semejante barbaridad si es que la ley de concesiones no admite ninguna excepción al procedimiento licitatorio? Wilfrido, encima a esto que estás diciendo vos, me gustaría agregar lo siguiente. Conversamos con Salinas justamente en estos días y le preguntamos aquí desde ABC cuál es la figura jurídica que están usando, sobre qué ley se están basando. Y dijo que es sobre la ley aquella que reestructuraba las empresas que se privatizaron. Por ejemplo, la que, en este caso en particular, que transformó al ferrocarril Carlos Antonio López en Ferrocarriles del Paraguay, S.A. FEPASA. Entonces, algo completamente distinto a lo que se refiere esto de que supuestamente se está usando la ley de concesión. Es decir, hay unas contradicciones en varios aspectos de este discurso que se viene dando y críticas con respecto a si es una ley marco, ¿por qué ya en tu ley marco estás nombrando a ese organismo extranjero al que vos le querés dar la potestad de subcontratar? Y ya sabemos que eso va a significar que se le va a contratar a alguna empresa de algún político o de algún amigo del gobierno, como suele pasar. Pero también otro aspecto que me gustaría preguntarte, Wilfrido, guarda relación con esto que varias veces ya se planteó. Teniendo esa experiencia del Metrobús en el que, sin haber visto la cuestión social de la franja de dominio y económica también, de liberación de la franja, y sin haber planificado correctamente un proyecto tan grande, se atropelló en su momento. El Estado terminó gastando más de 50 millones de dólares entre planificación, proyección, lo que se le pagó de anticipo a la contratista, la verificación que hubo, y encima otra vez tiene este clavo de que está con un proceso de arbitraje porque le reclama más plata a la contratista al Estado. Entonces, con ese trauma del Metrobús, otra vez plantear algo así con un montón de lagunas es hasta resulta increíble. ¿Cuál es en ese sentido la postura que tienen los frentistas? Sí, nuestra postura es muy clara, ¿verdad? En cuanto a la liberación de la franja de dominio y en cuanto a los aspectos de que inclusive las modificaciones ahora que se introdujeron en el Senado, en el seno de las comisiones, valga la redundancia, con respecto a este proyecto de ley,
todo está garantizado prácticamente, lamentablemente, que esto todo está encaminado a un super mega metrobús. ¿Y por qué digo super mega metrobús? Como bien lo dijiste, nuestro país, o sea, el Estado paraguayo, nosotros los ciudadanos somos los perjudicados porque pagamos eso, ¿verdad? En el tema del metrobús, aparte del fracaso, ya tenemos una pérdida en un primer arbitraje de aproximadamente, quiero ser muy responsable, 35 o 40 millones. Existe una segunda demanda, casi por igual valor, que seguramente también la vamos a perder por el pésimo manejo del Ministerio de Obras Públicas, en particular en ese caso, y otras autoridades nacionales. O sea que estamos hablando de 80 millones de dólares de pérdida, aparte de haber el fracasado Metrobús, haber arruinado la vida a muchas familias y empresarios pequeños y medianos a lo largo de lo que debía ser el recorrido, por los motivos que todos sabemos, ¿verdad?